Muchas bendiciones, qué bueno que puedes conectarte con nuestra escuela elemental del reino. Sé bienvenido a este proceso de crecimiento como discípulo de Cristo. Esta noche tenemos una lección que estoy seguro que cambiará tu vida y que será de mucha bendición para este proceso en Cristo Jesús, comenzar una nueva vida y convertirte así en su discípulo. Continuamos hablando esta semana sobre los rudimentos de la doctrina de Cristo, los rudimentos que nos definen como fe, lo que define nuestra fe. Según Hebreos 6.1, miren lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Quiero comenzar recordándote cuáles son los fundamentos de la doctrina de Cristo. En esto es lo que creemos. Número uno, arrepentimiento de obras muertas. Vimos en la lección anterior lo que es el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, que es el segundo rudimento. El tercer rudimento es la doctrina de bautismos, varios bautismos. Número cuatro, la imposición de manos. Número 5, la resurrección de los muertos. Y número 6, el juicio eterno. Si queremos que Dios nos lleve a otro nivel de madurez, necesitamos entender y conocer el fundamento de la doctrina de Cristo, el cual lo componen estos 6 fundamentos que te acabo de mencionar. Y mientras más conozcamos y vivamos sobre estos fundamentos, entonces llegaremos a mayores niveles de crecimiento. Es fundamental que como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, nosotros conozcamos qué define nuestra fe, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de ser llevados por doctrinas falsas, ¿ok? Entonces es muy importante que entendamos y tomemos en consecuencia, en conciencia, en importancia estos rudimentos porque nos van a ayudar muchísimo. Esta noche vamos a continuar con el tercer rudimento, que es la doctrina de bautismos. Y primero quiero comentarte que la palabra de Dios nos habla de diferentes tipos de bautismos. Sí, varios bautismos. Quizás solo conoces el bautismo en agua o quizás solo conoces como nueva criatura que eres el bautismo que tradicionalmente te enseñó tu familia que se practica en la iglesia católica. Pero es importante que sepas que son varios bautismos y los vamos a ver esta noche a la luz de la palabra de Dios. Es fundamental que todo creyente conozca y experimente los 4 tipos de bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo, pastor? Bueno, comenzaré diciéndote que viene del griego baptizo y la palabra significa bañar o sumergir. ¿Puedes decir bañar o sumergir? Muy bien. Esta palabra se usaba para describir la inmersión total de una tela, de un trapo, de un textil en tinte, para que tengas una idea. La razón principal de una inmersión total es que puede simbolizar apropiadamente el entierro. Escucha esto, el entierro. Es decir, cuando una persona es bautizada en aguas, literalmente en el ámbito espiritual está siendo enterrada en una tumba o sepultada y está resucitando a una nueva vida. Presta mucha atención porque esto ya puede desmoronar muchos quizás conceptos o tradiciones que tu familia te haya querido traspasar. Y es que el bautismo no puede ser practicado con un poco de agua solamente en la cabeza, porque el bautismo es una representación profética de la muerte y la resurrección de Jesús. Además, representa el nuevo nacimiento. Y mira lo que dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Muy importante que entiendas que el bautismo no es quizás como el evento principal. Lamentablemente muchas iglesias, muchas congregaciones han convertido el bautismo en algo demasiado místico o demasiado difícil de alcanzar, cuando en realidad el bautismo marca proféticamente el comienzo de la nueva vida, marca proféticamente y actúa proféticamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los 4 tipos de bautismo? Bueno, el primer bautismo es el bautismo en el cuerpo.
y este es el bautismo para salvación. Recuerde que la palabra bautismo significa total inmersión, estar totalmente sumergido, ¿ok? Entonces, el primer bautismo es el bautismo del cuerpo y este quizás podemos reconocerlo como el bautismo más importante porque es el bautismo para salvación. Es en el momento donde usted recibe a Jesús como su Salvador. Número dos, tenemos el bautismo en aguas, que es quizás el más conocido. Tercero, tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, poderoso. Y cuarto es el bautismo con fuego. Lamentablemente muchas personas solo experimentan uno o dos, o ni siquiera saben que existen estos tipos de bautismo y se están perdiendo una experiencia poderosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver a detalle ahora qué es el bautismo en el cuerpo. Este bautismo es el que se lleva a cabo cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador. O sea, todos hemos pasado por ahí, ni siquiera sabíamos que estábamos siendo bautizados porque estábamos siendo sumergidos en ese momento en el cuerpo de Cristo. En ese momento pasamos a formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es el más importante de todos los bautismos porque cuando éste toma lugar, recibimos el regalo de la vida eterna. Ese bautismo es cuando decimos, yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero vivir para Él eternamente. Yo quiero entregar mi vida, quiero entregarme a Él completamente. Renuncio a lo que el mundo me ofrece, renuncio a todo plan de la carne y declaro que soy hijo de Dios desde ahora y para siempre. Creo que el Señor lo resucitó de entre los muertos y creo que al morir y al abrir mis ojos estaré en su reino. Ok, Primera de Corintios 12, versículos del 12 al 14. Vamos a ver el fundamento bíblico de esta afirmación. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Pasamos a formar parte de su cuerpo. Efesios 4, versículo del 4 al 5, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Ok, veamos ahora entonces el bautismo en agua, que es, como le decía hace unos minutos, el más conocido. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en agua es un acto físico en el que somos sumergidos en el agua para expresar, escuche esto, para expresar una verdad espiritual. Con el bautismo en agua compartimos simbólicamente con Cristo el hecho de su muerte y su resurrección. Cuando una persona entra en el agua y se sumerge completamente, simboliza el entierro de la vieja naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza es dejada bajo el agua y la persona es entonces simbólicamente resucitada a la nueva vida en Cristo. Esto declara que vivirá para Jesús como su discípulo. Por eso te comentaba antiguamente que me resulta bastante incómodo ver cómo en algunas congregaciones el bautismo en agua se ha convertido como un hecho extremadamente solemne que separa a las personas de poder vivir y de poder tener esta experiencia sobrenatural y marcar así un antes y un después en su vida. Las razones por las cuales un creyente debe bautizarse en agua son las siguientes. Primeramente, quiero leerte Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que estamos declarando una vez que entramos a las aguas bautismales. Por eso es que no puede ser con un poco de agua en la cabeza. Por eso es necesario sumergirnos totalmente en las aguas.
¿Cuáles son las razones? Vamos a ver por qué debemos bautizarnos en agua. Número uno, porque es un mandamiento de Jesús, es un mandamiento, uno puede leer en Mateo 28:19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor mandó que nos bautizáramos. Segundo, es la señal de aspirar una buena conciencia hacia Dios. Es el deseo, es la expresión de que nosotros como pecadores arrepentidos queremos tener una buena conciencia y tener una vida conforme a los principios de Dios. Es una expresión pública de que queremos comenzar una nueva vida. Primera de Pedro 3, versículo 21, dice la palabra. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Diga, el bautismo que corresponde, es el bautismo que responde a esta verdad, dice, ahora nos salva proféticamente, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. El bautismo en agua literalmente quizás no quita las marcas del pecado o la suciedad del pecado. No se trata de salir limpios o no se trata de que obligatoriamente haya que vestirse de blanco para reflejar lo que está sucediendo, sino que es el testimonio público de que queremos acceder, queremos vivir, queremos tener una vida agradable al Señor. Por eso también nos bautizamos de manera pública. Tercera razón, porque Jesús mismo fue bautizado. Mateo capítulo 3, versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús se desplazó hasta donde estaba ocurriendo estos bautismos multitudinarios, donde Juan el Bautista, así es como conocido en la palabra, estaba bautizando a cientos de personas, al punto que aún los fariseos de ese tiempo se acercaban a ver qué sucedía. Jesús llegó ahí con la intención de que Juan lo bautizara a él, como podemos ver en este versículo. Y sigue diciendo en el capítulo 3 del versículo 13, porque simboliza levantamiento o limpieza. Esta es otra de las razones. Significa levantamiento o limpieza. En Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es una manera de decir, quiero salir de la condición actual, quiero salir de lo que estoy viviendo, quiero vivir para Cristo, quiero honrar el nombre de mi Señor Jesucristo. Y créeme que vale la pena hacerlo, porque nuestro Dios es digno de todo lo que podamos hacer para Él. El bautismo es solamente un símbolo, sí, como escuchas, es un símbolo, ya que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús y por la palabra de Dios. Sin embargo, el bautismo en agua también simboliza nuestra limpieza de pecados. Es muy importante que entendamos eso. Es volver a nacer y nacer con una naturaleza santificada, una naturaleza purificada y limpia por la sangre de Cristo y por el precio que pagó por nosotros. El bautismo es además una confesión externa de lo que ha pasado en nuestro corazón. Expresa nuestra identificación con Jesús, con su muerte y su resurrección. Es importante que entendamos esto. Nosotros hoy somos portadores de la imagen de Jesús. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, por lo tanto, ya nuestra identidad no está basada en nuestros pecados, en nuestra condición de pecado, sino en lo que Jesús hizo por nosotros. Así que es muy importante que nosotros entendamos que al bautizarnos estamos diciendo, yo soy uno con Cristo. Quiero confesar que soy uno con Cristo y quiero confesar que lo mismo que ha sucedido en mi corazón, quiero que públicamente la gente también lo vea. ¿Cuál es la confesión pública del bautismo? ¿Qué es lo que públicamente estamos expresando cuando nos bautizamos? Vamos a verlo. Número uno, estamos diciéndole al mundo que Jesús es nuestro único Señor y Salvador, que no nos da vergüenza confesarlo públicamente como Señor y Salvador y que somos parte de su iglesia. Qué poderoso que públicamente puedas confesar quién es tu Dios. Qué poderoso que públicamente puedas decir, no me avergüenzo de Dios, no me avergüenzo
de ser hijo de Dios porque sé que pagó el precio de mi vida y por él es que soy libre. Además, qué tremendo que podamos decir, soy parte de la iglesia. Por eso es que la hacemos públicamente, por eso es que eh, es toda una celebración cuando realizamos los bautismos en nuestra iglesia, porque es una confesión pública de una verdad espiritual muy poderosa. Además, confesamos que hemos cortado con el mundo, que hemos decidido seguir a Jesús y que no regresaremos a la vieja manera de vivir. Poderosa declaración. Proféticamente hemos cortado con el mundo, hemos cortado con el pecado, hemos cortado con lo que nos separa de Cristo, hemos cortado con los lazos del infierno y hoy somos su pueblo, sus hijos. Además, declaramos que hemos roto todo pacto con el diablo y que hemos sido trasladados al reino de Dios. Aleluya, qué poderosa libertad estamos confesando. También confesamos que nos identificamos públicamente ante el mundo con la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Cuando nos bautizamos y lo hacemos públicamente, estamos confesando que Jesús resucitó, que creemos en un Dios vivo, que creemos en un Dios que venció la muerte. Ese es nuestro Padre Celestial. Vamos a ver ahora el bautismo en el Espíritu Santo. Lamentablemente, como te decía, hay iglesias que no experimentan este bautismo y es el bautismo en el que somos empoderados, diga conmigo, empoderados, empoderadas para hacer la obra del Señor en la tierra. Es el acto que es el bautismo en el Espíritu Santo, como te decía, es el acto por el cual Dios nos llena con poder y como evidencia hablaremos en otras lenguas. Sí, hablar en lenguas es de Dios y es para este tiempo. Mateo 3:1 dice, y este es Juan el bautizado, el bautista hablando, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mire lo que él dice, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan estaba diciendo, este bautismo es importante y es un bautismo necesario, pero el que viene detrás de mí, fíjese, Jesús fue bautizado por Juan. Ahora el bautismo de Jesús es diferente y es el bautismo que Juan anunciaba, que él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La palabra de Dios nos habla de este bautismo llamado bautismo con el Espíritu Santo y es cuando recibimos el poder de Dios para ser un testigo efectivo de Jesús, para nosotros poder testificarle al mundo que Dios es real, que sana, que libera, que salva, que restaura. Y además es el bautismo que nos empodera para llevar a cabo nuestro llamado, llevando además así una vida cristiana victoriosa. Muchas personas, aunque tienen a Cristo, no pueden experimentar la libertad de Dios porque están cerrados a este bautismo. No pueden vivir en plenitud porque han decidido cerrarse al bautismo con el Espíritu Santo, que es el que nos empodera para ejercer nuestro llamado en la tierra. Hay ministros, hombres y mujeres de Dios que están frustrados sin poder hacer lo que Dios los llamó a hacer, porque no han entendido que necesitan tener este bautismo, un bautismo de poder, un bautismo que te capacita, un bautismo que te llena del poder de Dios y del fuego de Dios para hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Escuche, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hay una falsa doctrina, una falsa religión llamada testigos de Jehová, donde lamentablemente no tienen el respaldo para ser verdaderos testigos del Señor. Un testigo de Dios es alguien que se mueve con poder, alguien que se mueve en libertad, que se mueve en autoridad, una autoridad poderosa, porque es la autoridad dada por el Señor Jesucristo y nos lleva a manifestar ese poder en la tierra, en los que nos rodean. La palabra poder es la palabra griega dunamis, que significa habilidad y capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Diga cualquier cosa. En otras palabras,
Cuando Dios nos imparte su poder y la habilidad o la capacidad de llevar a cabo algo, entonces seremos mejores creyentes. Necesitamos al Espíritu Santo. Esta es una experiencia que ocurre después del nuevo nacimiento. Cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, es algo poderoso porque ya no solo tenemos convicción de salvación, sino que podemos testificar de lo que nuestro Señor puede hacer. ¿Cuál es la evidencia de que un creyente ha recibido la llenura o el poder del Espíritu Santo? Y esta es una evidencia muy importante. Dice, hablará en otras lenguas. Es imposible que un árbol tenga frutos sin que sean visibles. O sea, no podemos decir que un árbol de mango está llena de frutos si no miramos y podemos verlo. El bautismo en el Espíritu Santo, cuando hablamos en lengua, es una manera de testificar a las naciones, testificar al mundo espiritual que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y quizás hasta este momento no lo has hablado por miedo, quizás hasta este momento no tenías la revelación, pero te digo a ti que conoces al Señor durante mucho tiempo y te sientes frustrado o frustrada por no experimentar ese poder, esa experiencia, te digo, hoy puede ser la noche. Si conectas tu fe con esta palabra, hoy puede ser la noche en la que puedes ser lleno del poder del Espíritu Santo y ser bautizado y hablar en nuevas lenguas. Una persona que haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo tiene la evidencia de hablar en lenguas. Esto lo vemos a través de todo el Nuevo Testamento. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron y hablaban, dice este texto, otras lenguas. Que el Señor se te revele esta noche, que el Señor se te revele durante esta enseñanza, este día, que el Señor se te revele y te permita recibir ese bautismo hoy. Así que oro en el nombre de Jesús ahora mismo para que recibas el bautismo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús declaro que se desata el bautismo del Espíritu Santo y comienzas a hablar en lengua. Comienzas a hablar en lenguas ahora. Supramandrobosa. Se activa tu fe, se activa el bautismo del Espíritu Santo ahora y viene como fuego sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veamos el cuarto bautismo. Esta noche vamos a estar viendo dos de los rudimentos, la doctrina de bautismos y además vamos a ver también la imposición de manos. ¿Ok? Número 4. ¿Cuál es el cuarto bautismo al que hace referencia la Biblia? Es el bautismo con fuego o bautismo de sufrimiento. Es una manera de también, es conocido también como el bautismo de fuego o sufrimiento. Marcos 10, 37, 39 dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. En algunos círculos cristianos se habla muy poco de este bautismo, en iglesias, congregaciones, pero la verdad es que cada creyente tiene que pasar por el bautismo de fuego o sufrimiento. Esto es parte del plan de Dios. ¿Para qué? Número uno, para matar nuestro ego y nuestra vieja naturaleza. En otros lugares se conoce como los tratos de Dios. Hay iglesias que no le llaman bautismo de sufrimiento o fuego, sino que le llaman tratos de Dios, procesos, y también es válido. Y esto ocurre cuando Dios le ha hablado a una persona de diferentes maneras. Por ejemplo, en ocasiones el Señor nos habla por palabras, por su palabra, la Biblia, nos habla por profecías o por diferentes medios. Si nosotros nos rehusamos a cambiar, entonces Dios tiene que llevarla a través del bautismo de sufrimiento para moldear su carácter y llevarla a ser como Jesús. La buena noticia, si en este momento puedes identificar que está siendo procesado por el Señor, está siendo llevado por el bautismo de fuego o sufrimiento, la buena noticia es que el Señor ha puesto sus ojos sobre ti y te está llevando al siguiente nivel. Así que pídele al Espíritu Santo que te revele en qué área el Señor quiere lidiar contigo, qué es lo que el Señor está cambiando en tu vida para que este bautismo sea corto
y puedas llegar a donde Dios te quiere. Es muy importante que cada creyente que haya nacido de nuevo haya sido sumergido totalmente en el cuerpo de Cristo, bautizado en aguas, lleno del Espíritu Santo. O sea, que también hable en otras lenguas y que esté preparado para pasar el bautismo en fuego o de sufrimiento. Muchas veces nos dicen que cuando venimos a Cristo todo será maravilloso y nos encontramos que una vez que conocemos al Señor y venimos a su reino, empezamos a lidiar con diferentes áreas de nuestras vidas y como nadie nos dijo que era parte del proceso, muchas de las personas se apartan cuando empiezan estos tratos del Señor para llevarlos al siguiente nivel. Pedir a Dios la gracia para pasar la prueba y también para recibir la recompensa cuando lo haya pasado. Es necesario vivir cada bautismo, pues esto le dará al creyente fundamento, solidez en su vida como cristianos. Es fundamental que comiences aceptando al Señor y seas parte del cuerpo. Es fundamental que seas bautizado en agua para testimonio público de quién es tu Señor y de la liberación que ha comenzado en tu vida. También es fundamental que seas lleno del Espíritu Santo para ejercer, para manifestar el poder de Dios en todo lo que haces en la tierra y que estés preparado para ser, en caso de ser necesario, bautizado en fuego o sufrimiento. Lo más importante es que permanezcas fiel al Señor, porque el Señor no te ha abandonado, el Señor guarda tu vida, el Señor está contigo, el Señor no ha terminado la obra que empezó en tu vida. Por eso es tan importante que tengamos revelación de su palabra. Vamos a ver ahora entonces el segundo rudimento de esta lección, que es la imposición de manos. Y te pido que me acompañes a Primera de Timoteo 5:22, donde dice: no impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Dice, consérvate puro. Surge esta pregunta que rondea siempre en la vida de muchos hijos de Dios, que es la imposición de mano. La imposición de manos se define como el acto en el cual una persona pone las manos sobre otras, así de simple, con el propósito, escucha esto, de transmitir una bendición espiritual por medio de la ley del contacto y la transmisión. Cuando ponemos nuestras manos sobre alguien, lo hacemos con la intención de conectar y desatar sobre la vida de esta persona algo que el Señor nos haya dado, una bendición, una profecía, algo desde nuestro espíritu, no desde nuestra alma. Por eso cuando el texto dice, no imponga tus manos con ligereza, significa, una de las interpretaciones puede ser, no desates lo que hay de Dios en ti sobre cualquier persona con ligereza. Es una manera de mantener, de honrar lo que el Señor te ha dado. Y dice, no participes en pecados ajenos, porque cuando ponemos las manos sobre alguien, estamos de alguna manera reconociendo que viene de Dios. Primero necesitamos, si hay pecado, corregir, poder decirle, oye, necesitas ser libre. ¿Ok? Además, es importante que veamos diferentes ejemplos de la imposición de manos en el Antiguo Testamento primeramente. Mire aquí, los israelitas imponían las manos en sus sacrificios antes de matar los animales, para simbolizar la transferencia de pecado e identificación con la ofrenda por dicho pecado. Lo hacían como un acto simbólico de que sus pecados estaban siendo puestos sobre estos animales y al ser sacrificados ellos eran libres. Número 2. Jacob o Israel compartió una bendición a Efraín y a Manasés, hijos de José, por la imposición de manos, que incluía una palabra profética. En Génesis 48:14, usted puede buscarlo y leerlo, usted puede encontrar cómo Jacob pidió que José trajese a sus hijos y puso las manos de manera específica sobre cada uno de ellos y desató una palabra profética. Otro ejemplo, Moisés comisionó a Josué a través de la imposición de manos, puso las manos sobre él y le impartió su autoridad y su sabiduría. Una de las cosas que hacemos públicamente es cada vez que enviamos a alguien al ministerio, lo reconocemos públicamente y delante de la congregación imponemos nuestras manos sobre ellos como testimonio de que hemos desatado parte de la autoridad que cargamos sobre sus vidas y que cuentan con nuestro respaldo y además creemos que con el respaldo de Dios. Aquí vemos la transferencia de liderazgo de una medida de sabiduría y honra para poner a Josué en condición de líder.
Esto usted puede verlo en Deuteronomio 34:9. Ahora vamos a ver razones, ejemplos de la imposición de manos en el Nuevo Testamento y cuál era la razón por la que se hacía. Número uno, se imponía manos o se impone mano aún hoy para impartir sanidad. Diga, impartir sanidad. Eso. Jesús impartió sanidad por la imposición de manos. Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Poderoso. Los sanaba, ¿cómo? Poniendo las manos. Jesús le dio a los creyentes la gran comisión tanto para evangelizar como para imponer manos y sanar a los enfermos. Marcos 16, 17 y 18, capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Poderoso. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que podemos ver cómo el mismo Jesús lo hacía y cómo nos indica hacerlo nosotros también. Número dos, para impartir bendición. Sí, a través de la imposición de manos estamos impartiendo bendición. Por medio de la imposición de manos se puede transmitir bendición tal como lo hizo Jesús. Mateo 19, versículos del 13 al 15, dice la palabra. Entonces le fueron presentados unos niños, mire, para que pusiese las manos sobre ellos. ¿Para qué? Para que pusiese las manos. El pueblo judío conoce este principio y lo practica, la imposición de manos. Y orase. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Cada padre debe orar e imponer las manos sobre sus hijos y transmitirle bendiciones. ¿Ok? Es importante que los padres y madres que estén viendo esta transmisión, es tan importante que cuando oren por sus hijos puedan poner sus manos sobre ellos y puedan desatar bendición del cielo sobre sus hijos. Tercero, para impartir el bautismo del Espíritu Santo. Hace un minuto oraba por ti y extendía mi mano de manera simbólica para desatar y transmitir y soltar sobre ti el bautismo del Espíritu Santo. Los creyentes de la iglesia primitiva en general, así como los líderes, estaban involucrados en impartir el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de manos. Y vamos a ver lo que dice ahora Hechos 19, versículo 6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, ¿qué les hizo? Les impuso las manos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Número 4, otra razón por la que imponemos manos, para impartir dones espirituales. Impartir es desatar sobre alguien algo que tomó mucho tiempo lograrlo, alcanzarlo, pero por la impartición la persona puede recibirlo en ese momento. Los apóstoles y profetas tienen la habilidad de impartir dones espirituales a través de la imposición de manos. Miren lo que dice Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti. Se fue Pablo hablando a su hijo Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es importante que entendamos que hay poder cuando ponemos nuestras manos. Hay poder cuando personas de autoridad, personas que reconocemos que vienen de Dios, ponen las manos sobre nuestras vidas. Es importante que tengamos fe de lo que está pasando. Otra razón para ordenar personas al ministerio. Esta imposición de manos es hecha por una persona con una unción específica para cumplir esa obra. O sea, un padre espiritual, el padre espiritual de una casa, el pastor principal de una casa, tiene la autoridad dada por Dios para comisionar y enviar a las personas a cumplir su ministerio. Hechos 13, versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Primera de Timoteo, y te recuerdo este texto con el que comenzamos este rudimento.
No impongas las manos con ligereza alguna a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Estoy seguro que ahora mismo puedes tener un nuevo entendimiento de este pasaje, que no significa que no debes poner las manos, sino que debes hacerlo con entendimiento. Cuando imponemos las manos podemos transmitir bendición. Si es una persona llena del poder de Dios, ungida y lleva una vida santa, usted recibirá bendición, liberación, sanidad, un don espiritual y más. La ley de la impartición y la ley de la transmisión es importante que usted la maneje y usted esté abierto a quien impone las manos sobre su vida. Reconozca la autoridad en una persona y tenga fe de que va a recibir todo lo bueno que el Señor ha puesto en esa persona. Creemos que todos los creyentes podemos usar nuestras manos para bendecir, sanar, libertar, impartir dones, separar personas al ministerio y así sucesivamente. Es un gusto poder compartir estos principios de la palabra de Dios contigo. Qué bueno que hayas podido estar con nosotros. Te animo a que continúes en este camino y sigas perseverando. Hoy vimos dos rudimentos más. Vimos la doctrina de bautismos y vimos la imposición de manos. Dos rudimentos muy importantes para nuestras vidas como hijos de Dios. Así que queremos orar por ti, queremos bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estos hijos. Gracias por cada uno de ellos, porque tienen hambre por buscarte y conocerte. Gracias porque en el nombre de Jesús tú les guardas, les sostienes, les bendices. Te rogamos que les sea revelada tu palabra, la doctrina de bautismos, que les sea revelado, Señor, el poder de la imposición de manos y que estos rudimentos los afirmen y los guarden de falsas doctrinas. Señor, te rogamos que les rodees con tu misericordia y declaramos en el nombre de Jesús que este conocimiento trae un fundamento sólido de su fe en ti, Cristo Jesús. Amén. Te mandamos un gran abrazo y te esperamos la próxima semana.